estadounidense en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro. He determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, afirmó Trump en una carta a los líderes del Congreso. El decreto, que se conoció pasadas las 10 p.m. y que será publicado este martes 6 de agosto, afectará a todas las propiedades estatales o a cualquier persona que apoye al gobierno venezolano, pero el bloqueo no restringirá la entrada o recepción de divisas entre personas naturales que se alojen en Venezuela. El nuevo movimiento del gobierno estadounidense forma parte de otra escalada para ejercer mayor presión al chavismo y sus aliados. Esto ubicaría a Venezuela a la par con otros países como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, siendo los únicos que también se les ha aplicado medidas similares vinculadas a restricciones en las transacciones con Estados Unidos. Es la primera vez en 30 años que Estados Unidos anuncia un decreto presidencial de esta naturaleza dirigido a un país de Occidente. En lo que va de 2019, Trump ha sancionado o restringido transacciones a más de 100 individuos y empresas venezolanas estatales como Petróleos de Venezuela, PDVSA, y Banco Central de Venezuela, BCV. Recientemente, el mandatario norteamericano habría respondido a periodistas en la Casa Blanca que sí estaba dispuesto a continuar a desarrollar nuevos mecanismos de presión contra Venezuela. Advirtió hasta de una cuarentena. Como bien dice Panorama, este decreto ejecutivo anunciado luego de las 10 de la noche de ayer, anunciado primero en exclusiva por Wall Street Journal y luego por el resto de los medios de comunicación estadounidenses, coloca la situación venezolana en un disparadero, eleva sustancialmente la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos y por supuesto nos traerá graves dificultades no solo para el accionar del Estado venezolano, sino para el accionar de todos los venezolanos en general. Esto está acompañado por la cumbre de Lima que se realizará hoy en esa ciudad, con la asistencia de 59 países y de la que estaremos hablando en pocos minutos. El único de los periódicos de circulación nacional que logró colocar la información en su primera página fue 2001, que dice: Trump aplica bloqueo total a activos criollos. El jefe de la Casa Blanca impuso un cerco absoluto a las propiedades estatales en el país del norte. En una carta al Congreso, el mandatario señaló que la medida tiene como objetivo procurar mayor presión contra Maduro. La decisión de Washington mete a la nación en el mismo saco que Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Y nosotros, que éramos un país, Venezuela, que era un país independiente, un país con una línea muy clara de independencia en lo político, de independencia en lo económico, un país respetado internacionalmente, un país mediador de conflictos internacionales, un país que llegó a tener iniciativas como la de Contador o la de Esquipulas en Centroamérica. Bueno, hoy es un país al que se coloca junto a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, entre los países no solo más miserables de la tierra, sino aquellos que tienen los gobiernos más autoritarios y más represivos. Juan Guaidó, sobre este tema, presidente interino designado por la Asamblea Nacional, dice: Citgo y todos sus activos están protegidos. Es la información que también trae Panorama. Ante esta medida, Citgo y todos sus activos están protegidos. Además, toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado, precisó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras el decreto de embargo firmado por Donald Trump en contra de Venezuela durante la noche de este lunes 5 de agosto. Por cierto, Venezuela, hay que decirle a los señores de Panorama, es bastante más que el Estado venezolano. Afortunadamente, y todavía es bastante más que el Estado venezolano. Yo espero que los venezolanos salgamos de esta crisis sabiendo diferenciar al Estado del país, porque por no saber diferenciar al Estado de la República es que nos han pasado estas cosas, y por no saber diferenciar al gobierno del Estado también. El gobierno como administrador de los recursos del Estado, el Estado como entidad de carácter permanente que además
no es ni con mucho la República. La República es mucho más que el Estado. El Estado es el administrador permanente de los recursos del Estado y el gobierno es el administrador temporal. Pero por no conocer esas diferencias, los venezolanos hemos llegado al punto en el que estamos hoy. Sigo leyendo. Indicó que la naturaleza del bloqueo agrupa a toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen. Se conoce que los personajes están colaborando y sosteniendo una dictadura que será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben. La sanción también protege al sector privado que no hace negocios con el gobierno, por eso les decía la diferencia entre gobierno, Estado, sector privado, sociedad, sostuvo el parlamentario en su cuenta oficial en Twitter. Es fundamental tener presente que la dictadura no cuenta con apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado a la República. Esta acción busca proteger a los venezolanos, dijo. Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso por decreto la noche de este lunes 5 de agosto un embargo contra Venezuela. Y John Bolton, embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo tras embargo a Venezuela: espero un día productivo en Lima. El asesor de seguridad nacional estadounidense participará este martes en la Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela. Se estima que al menos los países del Grupo de Lima podrían sumarse a diversas iniciativas del gobierno de Donald Trump para seguir bloqueando al régimen venezolano y metiéndole presión al régimen de Nicolás Maduro. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, leo El Nacional, manifestó sus expectativas ante la Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela, que se celebrará este martes en Lima, Perú. Espero un día productivo en Lima, Perú, mañana para la Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela y las conversaciones con sus homólogos regionales para discutir la seguridad hemisférica, la democracia y la prosperidad, dijo Bolton en Twitter. El funcionario estadounidense formuló su declaración poco después de que se conociera que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que autoriza el embargo de los activos del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Más temprano, Bolton adelantó que durante el encuentro en la capital peruana se presentarán los planes para el día después de la salida de Maduro de Venezuela, así como para la recuperación económica del país. Maduro tiene los días contados, sostuvo Bolton en rueda de prensa. Aseguró que la única mediación que harán con el oficialista será para salir en un avión rumbo al exilio. USAID, mientras tanto, la agencia de cooperación de Estados Unidos, dice: estamos listos para ayudar a la reconstrucción de Venezuela. USAID detalló este lunes que está dispuesta a ayudar a reconstruir Venezuela luego de la devastación producida por el régimen de Nicolás Maduro y detalló que esto lo harían luego de que se instalara un eventual gobierno de transición, según informó la agencia AFP. Estados Unidos está listo para apoyar a los venezolanos a reconstruir su país tras la devastación de la crisis producida por Maduro, detalló en un comunicado la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID en inglés. Asimismo, el ente agregó que también está preparada para asistir en la recuperación a largo plazo de sectores enteros de la sociedad venezolana como salud, agricultura, energía e instituciones económicas y democráticas. El principal titular del Universal, edición impresa, nos dice: 59 países abordarán la crisis venezolana en Conferencia de Lima. Participarán también la UE, esto significa la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son las 6:39. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Les ofrecemos nuestras disculpas por el programa de ayer que no salió al aire. El programa de ayer tuvo un problema. Bueno, el problema fue externo, fue un apagón. Esto se reflejó también en que se nos fue un pequeño fusible de la planta eléctrica. Sucedió a las 6:20 de la mañana cuando yo estaba preparando el programa para salir al aire. Por supuesto, no pudimos salir al aire. Pero aquí estamos nuevamente con ustedes con nuestro compromiso, que ya tiene más de 80 años, de llevarles siempre la mejor información disponible. Trabajaremos en esta media hora. El compromiso 80 años, por supuesto, es de RCR, esta casa de radio. Yo tengo unos añitos menos, no muchos menos, pero unos añitos menos. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Nos pueden escuchar por YouTube, TuneIn,
rcr.tv, la app de RCR para teléfonos móviles y toda nuestra gama de aparatos electrónicos. Y muy pronto, cuando vuelva la democracia, cuando vuelva la libertad a Venezuela, en nuestra señal abierta, la señal tradicional de más de 80 años de RCR 750 AM. Sigo leyendo. Cumbre sobre Venezuela reunirá 59 países en Lima sin la presencia de China, Rusia, Cuba y Turquía, que habían dicho que asistirían y al final declinaron. La Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, convocada por Perú para este martes, reunirá 59 países, entre ellos los del Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos. Si ustedes suman Grupo de Lima son 17 más 28 de... La Unión Europea ya son 45, más Estados Unidos son 46. Bueno, quedan otros 13 países por ahí. Fuentes oficiales peruanas informaron este lunes que a la Cumbre de Lima, cuya organización le fue encargada a Perú en abril pasado en Santiago de Chile, sí asistirán representantes de naciones como México y Uruguay, que no reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La posición del gobierno uruguayo cada vez más insostenible, la posición mexicana cada vez más alejada del régimen de Maduro y más cercana nuevamente a las posiciones democráticas, pero aún en un terreno de neutralidad bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de los miembros del Grupo de Lima y de la UE, entre ellos España y Finlandia, que actualmente preside el Consejo Europeo. La cita contará con una delegación de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y del secretario de Comercio, Wilbur Ross. Una funcionaria del gobierno de Estados Unidos explicó este lunes a EFE en Washington que la asistencia de Bolton y Ross es provisional y que existe la posibilidad de que también acuda el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, además de países tan diversos como Alemania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Eslovaquia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Marruecos, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa, San Cristóbal y Nieves, Serbia, Sudáfrica y Ucrania. También asistirán representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y la Unión Europea. Por lo menos conforta, saber que hay un grupo tan grande de países dispuestos a apoyar a la reconstrucción venezolana, pero al mismo tiempo aterra pensar que la magnitud de nuestra crisis es tan severa que 59 países del mundo se muestran extremadamente preocupados por lo que pasa en Venezuela. Cambiamos el tema, cambiamos el tercio, pasamos al tema de los tiroteos de este fin de semana en Estados Unidos, que como ya les dije, no les pude reseñar ayer porque no estuve al aire sencillamente. Demócratas culpan a Trump por tiroteos en Texas y Ohio. Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca culparon al presidente Donald Trump por los recientes tiroteos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que dejaron decenas de muertos. En entrevistas de televisión, varios pidieron más controles de armas, como la verificación universal de antecedentes, pero también citaron la retórica anti-inmigrante y el lenguaje racial de Trump. Julián Castro, exalcalde de San Antonio y exsecretario federal de Vivienda, denunció una mezcla tóxica de nacionalismo blanco y dijo que Trump necesita hacer más para unir a los estadounidenses en lugar de avivar las llamas de la intolerancia. Beto O'Rourke, excongresista de Texas, acusó al presidente de ser un nacionalista blanco que está alentando el racismo abierto. La comunidad hispana en Estados Unidos pide a Trump frenar discurso contra los inmigrantes. La comunidad hispana pidió este lunes al presidente Donald Trump cesar su discurso antiinmigrante tras el tiroteo en la ciudad fronteriza del Paso, Texas, que dejó 22 muertos, 8 de ellos mexicanos, y que analistas consideran uno de los ataques más letales contra latinos del último siglo en Estados Unidos. Nuestra comunidad fue directamente atacada por esta persona que para nosotros fue influenciada por los comentarios xenófobos del presidente Trump, dijo a EFE Cindy Benavides, directora de operaciones de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en inglés, que se declaró muy triste con la situación. Mientras tanto, la Cancillería del régimen de Maduro sugiere a venezolanos no viajar a Estados Unidos por proliferación de hechos de violencia. De verdad. ¿Por qué no se manifestaron sobre los sucesos de la Cota 905 la semana pasada la Cancillería venezolana, sugiriéndole a los venezolanos no viajar a la Avenida Páez del Paraíso para no verse afectada por hechos de violencia?
El sentido del ridículo de esta gente se perdió cuando nacieron. La Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro exhortó a los venezolanos que residen o tienen previsto viajar a Estados Unidos a que tomen precauciones o posterguen los viajes por los recientes hechos de violencia del fin de semana. Mientras tanto, más de Estados Unidos, China es un país manipulador de divisas y por ello habrá represalias. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos designó este lunes a China como país manipulador de divisas y amenazó con tomar represalias para acabar con sus injustas ventajas competitivas en el marco del Fondo Monetario Internacional, en lo que supone una nueva escalada en la guerra comercial. Y para cerrar este bloque, Wall Street sufrió la peor pérdida de 2019 por la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Poco carrito chocón el señor Donald Trump. El Dow Jones, el principal indicador del mercado, cayó 2,9%. El selectivo S&P 500 retrocedió en un 2,98%, y el índice Nasdaq, que es de acciones tecnológicas, se contrajo en un 3,47%, lastrado por la caída del gigante tecnológico Apple, menos 5,23%, lo cual es muy lógico porque Apple hace todos sus productos en China, o la mayoría de sus productos en China. Por cierto, estos dos están obligadísimos a entenderse porque los intereses que tienen en común son tan grandes que no les queda de otra. Estados Unidos es el principal fabricante en China y China es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos, es decir, como lo mires, están obligados a entenderse. Para cerrar con información local, este bloque protestan aumento de impuestos en Libertador. Una simple vendedora deberá pagar 400.000 bolívares. Comerciantes del municipio Libertador de Caracas rechazaron este lunes el alza exorbitante de impuestos de 16.000% y alertaron que los nuevos tributos los pueden llevar a la quiebra. Así lo dijeron durante una asamblea en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas. Con 70% de los negocios cerrados ya por la crisis del país, sobre todo en Caracas, esto se ve mucho, bueno, el golpe de la señora Erika Farías intenta ser el golpe de gracia para lo poquito que queda de empresa privada todavía en Venezuela. No sé qué van a hacer después. Después nos querrán poner a todos una caja clap si es que llegan hasta allá. Son las 6:47 minutos. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Ayer llevé un aparato a Tecnieléctrico y estoy seguro de que Tecnieléctrico me lo va a reparar con garantía, con el mejor servicio técnico, sin cobrarme la revisión y además con los mejores técnicos especializados para que mi aparato quede finito. Estoy hablando de un hidrojet, pero así como les hablo de un hidrojet, les puedo hablar de un microondas, de una nevera, de una cocina. Cualquier aparato lo reparan Tecnieléctrico. En Facebook, Twitter e Instagram, Tecnieléctrico, búsquenos por allí. Tecnieléctrico 618-6443-0424. 294-8590, trato especial para empresas. Tecnieléctrico, dando soluciones. Y si está buscando cómo recargar los cartuchos de tinta y de tóner de su empresa, de su casa, imprimir finito, imprimir chévere, con puperiquito.com recargamos tus ideas. Tenemos tecnología de vacío, la mejor para sus impresoras y para el medio ambiente. Y además hacemos servicio delivery a las empresas que entreguen varios cartuchos de una vez. Delivery para buscarlos, delivery para recogerlos. 551-9450, 619-9971 y 0414-927-7685. Esto es en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. En Facebook, Twitter e Instagram. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos. Principal titular del periodiquito: Colombia reconocerá a hijos de venezolanos. Gobierno del vecino país dará la nacionalidad a unos 24.000 niños en riesgo de apatridia. El Estado colombiano aprobó una resolución mediante la cual los hijos de los venezolanos nacidos en el territorio no granadino a partir del 19 de agosto de 2015 obtendrán la nacionalidad para no ser apátridas. 2001 nos dice que repuntan muertes por harina, cicocuy adulterado, mosca por ahí. El director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, alertó este domingo que entre junio de 2018 y el mismo mes de este año se han contabilizado 620 fallecimientos por intoxicaciones alimentarias, lo que representa, según la medición accidental, un incremento de 228% con respecto a las 271 muertes por intoxicación registradas en el boletín epidemiológico final de 2017. El experto explicó que el primer patógeno causante de intoxicaciones son las llamadas harinas artesanales, con 313 fallecimientos, cifra que ronda entre 40 y 50 del total de los fallecimientos, mientras que en segundo lugar se ubican las intoxicaciones por bebidas alcohólicas, que suman 190 pérdidas, es decir, 30,64% de los decesos registrados. El dólar del BCB sigue aumentando y ya superó los 12.000 bolívares. El dólar ofertado en las mesas de cambio autorizadas por el Banco Central de Venezuela sigue en alza y rompiendo récords. El tipo de cambio oficial cerró este lunes 5 de agosto con una tasa de 12.041,58%. Para Luis Vicente León, sobre el valor del dólar, no hay forma de proyectar el tipo de cambio. Cualquier estimado puede acertar siempre que sea mucho más elevado que el actual. Es imposible estabilizar la moneda sin equilibrar la economía y recuperar confianza, y ambas necesitan un cambio profundo en el país, dijo en un mensaje en su cuenta @Luis Vicente León. Comercios reportan caída significativa del 64,2% de las ventas según la Cámara de Comercio de Maracaibo. Todos estos titulares son un maduro betella, chico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir echándole a perder la vida a la gente? La Cámara de Comercio de Maracaibo aseguró en su informe y balance correspondiente para el pasado mes de julio que los establecimientos registraron una caída significativa en las ventas, la cual se ubicó en 64,2% y debido a múltiples factores: la crisis eléctrica en el estado, los diversos aumentos de impuestos, la dolarización de facto y la venta informal de productos provenientes de Colombia. El principal titular de La Voz, diario de Guarenas, es: abatido choro en el Tuy que mató a 7 personas. Wilmer Josmer Machado Ladera, de apenas 26 años, estuvo presuntamente involucrado en un séptuple homicidio ocurrido en el año 2016 en la parroquia Cartanal del municipio Independencia. Dos titulares más para cerrar. Actores de microteatro fueron liberados sin medidas cautelares, gracias a Dios. Y además se evitaron el ridículo que estaban haciendo en el mundo entero, porque en el mundo entero se difundió esta noticia. El director y la productora de la obra, presentada en la edición 22 del microteatro, también fueron puestos en libertad tras ser detenidos por utilizar uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Y no se pierdan esta con la que voy a cerrar. Del Nacional: Teleférico de Caracas cerró sus puertas temporalmente por mantenimiento. Usuarios de Twitter aseguraron que el sistema está inhabilitado desde el domingo 28 de julio por una falla eléctrica. El sistema teleférico Guaraíra-Repano de Caracas informó el pasado 1 de agosto que se encontrará temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento. Nos encontramos de mantenimiento, deben estar atentos a nuestras redes sociales para el restablecimiento de nuestras funciones. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, manifestó la organización en Twitter. ¿Por qué leo esta noticia aparentemente menor dentro de todas las noticias tremendas de impacto que hay en este país? Bueno, porque solo en el comunismo se les ocurre hacer mantenimiento el 1 de agosto cuando empiezan las vacaciones. Mantenimiento, un carrizo. Mantenimiento es que se les dañó el aparato y no tienen ni idea de cómo repararlo, se les dañó por falta de mantenimiento. Y entonces, en plenas vacaciones, en pleno comienzo de las vacaciones, el 1 de agosto, es que cierra uno de los principales atractivos turísticos, de los poquitos atractivos turísticos que les queda a esta ciudad. Les insisto,
solo en socialismo. Este nivel de ineptitud solo se consigue con unos socialistas y además con unos socialistas como estos de aquí, que son lo más ignorante, lo peor de cada casa. Me van a perdonar la expresión, pero son lo peor de cada casa. Y todos se unieron en una vaina que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela y sus partidos satélites. Así no se puede, chicos. 6:55 minutos. Jackson me está mandando a irme. Que este 6 de agosto sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia.